que habéis visitado el aula educativa que hemos puesto ahí fuera, sabéis, es una intervención de 13 meses. Estamos en la mitad de esos 13 meses y yo creo que estamos ya en el 70% del global de la intervención. Es decir, que va muy bien, pero siempre hay fases que lógicamente esperas hacerlo más rápido y a lo mejor pues se hace un poquito más lento. Entonces, con esa visión, pues ahora os vamos a enseñar esta ya parte de esos 6 meses de trabajo que han consistido básicamente en la fijación de todo lo que de dorado y de policromía estaba en unas condiciones paupérrimas, en la consolidación estructural de la madera y de todos los elementos que componían las piezas de la estructura del retablo, y estamos en la fase de la reintegración cromática. La problemática de la consolidación y de la fijación estaba en la magnitud de la superficie que estaba afectada por esa patología, que podemos hablar de un 90%, una barbaridad. Yo van a ser 40 años que estoy en esto, que me veáis tan joven, llevo casi 40 años. Habré hecho unos 50 grandes retablos y ninguno con la complejidad de este, ninguno. O sea, las piezas que conforman las estructuras están desmembradas. Ha habido que, sin desmontarlas, pues normalmente cuando te encuentras un retablo en estas circunstancias, lógicamente más pequeño, se desmonta, se consolida todo y se vuelve a montar. Aquí no había posibilidad de desmontarlo porque es que era de una complejidad por sus dimensiones tremenda. Entonces ha habido que pieza a pieza de las que conforman la globalidad del retablo irlas desmontando in situ unas a una, hasta donde se ha podido, volverla a consolidar el elemento de la madera, el elemento estructural de los anclajes, de los ensambles y demás, y volverla a montar. El siguiente problema era quitar los repintes. Los repintes no eran uno, sino que eran varios desde el siglo, bueno, desde toda la vida del retablo, pero los importantes en el siglo XIX y en el siglo XX. Los repintes siempre es una aventura la intervención sobre ellos, porque los repintes, ya sean con cola o sean con aceite, el ligante suele en muchas ocasiones, fosilizarse. Es decir, que se hacen insolubles a los disolventes. Entonces hay que quitarlos, o no se quitan, o se quitan a base de punta de bisturí. Y imaginaros la dimensión que tiene esto a punta de bisturí, es decir, que estaríamos aquí, bueno, varias generaciones. Entonces tuvimos la suerte de que el repinte de purpurina no estaba fosilizado, aunque prácticamente era todo el retablo. El repinte de temples de óleo y demás, de temples ocre con óleo, tampoco estaba fosilizado, es decir, que se comportaba bien con disolventes agresivos, no, aquí no es agua y alcohol, un disolvente importante. Y pues se ha podido ir limpiando todo hasta llegar al original. Nos hemos encontrado que en áreas, no es esta exactamente, pero en áreas un poquito más arriba, pues queda poco oro. Es decir, que las filtraciones cíclicas sobre la madera se mueve, expulsa la preparación donde está el oro y deja una laguna que en un momento determinado pues se repinta, se pone purpurina y se tapa y tal, pero nosotros al quitar la purpurina pues la encontramos. Y nos encontramos con el siguiente problema, y es el que os he comentado antes ahí fuera, que esto, al ser un elemento visual que sigue teniendo la función para la que fue hecho, es decir, que sigue teniendo la misma finalidad por la que fue creada, pues hay que reintegrar. Pero la ley de patrimonio nos dice que los elementos histórico-artísticos no se deben de reintegrar porque se entraría ya en lo que es el concepto de una falsificación, de un elemento que ya no es el original y que pierde, por tanto, la veracidad que tiene que tener el elemento histórico-artístico. Ahora cuando subamos veréis de lo que os estoy hablando, la complejidad de integrar los restos de oro que queda
con una visión armonizada sin introducirnos en lo que la ley de patrimonio entiende como una falsificación. Así que aquí, aparte de elementos que sí se van a hacer algunas, ahora veréis arriba el porqué, se hace en un material distinto. En este caso se saca mediante una regla que tenemos de volúmenes, sacas el volumen, lo haces en el ordenador en 3D y lo imprimes en plástico. Entonces ese elemento que tiene la misma volumetría que el original se repone, se le da el mismo tratamiento y tal, y nunca va a integrarse el material dentro del material original. O sea, así, esto es del siglo XX. Sí. No siempre respetar lo que nos ha llegado del siglo XVIII. Exactamente. Y también, pues como le he comentado antes al otro grupo, la música es para oírla, esto es para verlo, y tienes que respetar también esa necesidad de armonía de lo que estás viendo, ¿eh? Entonces tampoco es una cosa arqueológica que diga pues aquí tal igual y esto es un yacimiento arqueológico, no. Ahí esto sigue trabajando, teniendo su función, ¿eh? Que es algo que realmente es un valor añadido, porque ¿qué elementos encuentras hoy en Utrera que sigan funcionando igual que funcionaba hace 400 años? No sé si habrá algún molino de aceite o algo así, ¿eh? Esto sigue empleándose, sigue cumpliendo la misma función a la gente de Utrera que tuvo cuando se hizo. Entonces, eso es un valor añadido de una pieza que sigue estando en funcionamiento y que tiene además, nosotros tenemos además la obligación de respetar la historia, el elemento histórico-artístico como lo que es. Un elemento histórico-artístico que hicieron nuestros mayores, que nosotros hemos heredado, que tenemos que transmitir a generaciones futuras y las tenemos que transmitir con toda la veracidad y toda la potencialidad de la pieza, ¿eh? Así que vamos a seguir subiendo de rosácea la falta del oro y cómo se significa el original con la falta. Ahora, que veremos en la planta de arriba, pues veréis la solución de esta aplicación de este producto que es mica, que es una mica recubierta con dióxido de titanio, que le da son pigmentos dorado, pero que no tiene la ventaja de que no envejece, que es distinto al material lógicamente del oro, y que es fácilmente diferenciable mediante la aproximación. ¿Vale? ¿Dónde está el oro original y dónde está la falta? Esos son pequeños bocados que, como he comentado antes, si fuera para un museo, esto se quedaría así. Pero debido al fin, a que estamos y a la función del retablo y demás, lo que hemos comentado, pues nos metemos en la reintegración y quedaría así. Esto es como estaba antes y después de la reintegración. El dorado que veis es, bueno, lógicamente veis los restos originales, hay pequeñas lagunitas que están rellenas con este material, con la mica, y como visualmente se queda totalmente integrado como si estuviera dorado. Desde esta distancia y un poquito más cerca pues veríamos cuáles son los restos originales, cuáles son los restos repuestos y cómo al final, mediante la distancia, este problema que os decía antes de integrar sin poner el material original, el oro, que sería lo más fácil, lo más sencillo, pues se queda al final cumpliendo ese propósito que no es otro que el de integrar algo del siglo XVIII con una visión en el siglo XXI de armonización y de integración. Aquí están compañeros de mano de obra porque estamos todo el mundo matándose. Es decir, que de madera, ¿no? O sea, el esfuerzo tan tremendo que debió de consistir, bueno, la intervención esta. La sujeción son con troncos directamente sin pulir, ¿no? Sí, en este caso hay troncos que están sobre rama. Sí, sí. Eso forma parte también de la naturaleza del retablo. Es decir, que tratamos de mejorar la solidez, la estabilidad, pero no los materiales originales, porque si no ya, como he comentado antes,
Eso sería otra cosa, no una restauración. La mano no se repone, lógicamente. Bueno, en este caso me parece que la tenemos. Es decir, que entonces ya el andamio y ya se quedará esto en principio listo. ¿Cuántas personas componen el equipo de trabajo? Pues ahí trabajando, que somos 10 o 11, que varía un poco, pues, también está en el taller con los cuadros. Y bueno, pues se trabaja pues, 8 horas diarias y al final pues van a salir miles y miles de horas, que son las que necesitas, las que han sido necesarias para poder solventar la problemática que tenía el retablo. Que como digo, pues, está catalogado como de los retablos más grandes de Andalucía. Pero aparte de eso, yo creo que era el más complejo de toda Andalucía. O sea, una complejidad, una dificultad tanto en la intervención sobre la estructura como en las policromías. ¿Ha sido un reto? Ha sido... Eso. Quitar el sueño más una vez, ¿no? No me ha quitado el sueño, sino entender que al final esto es una navegación en el océano. Partes y luego las dificultades pues te van surgiendo. Tienes unos víveres, una gasolina, cuentas con el viento y para llegar al puerto, no quedarte en mitad del mar, ¿no? Entonces tienes que hacer coincidir todos esos factores para que al final se llegue a puerto con los medios que tienes, ¿no? Porque si no sería muy fácil. Bueno, empezamos, antiguamente, cuando yo empecé restauración, los proyectos eran, nos vamos a trabajar, empezamos y ya se acabará. Y entonces pues podía durar 15 años, o sea, es una fase cómoda para los restauradores, pero eso ya ha pasado a la historia. Ahora te tienes que comprometer cuando redactas un proyecto, cuando te haces cargo de un proyecto, de que esto se tiene que cumplir en las distintas fases y que tiene que tener una conclusión, porque al final es una intervención que está dentro de unos presupuestos generales de un proyecto de un ayuntamiento, de una consejería o del mismo ministerio, y tú tienes que adaptarte también a ese compromiso que hay por medio, ¿no? ¿Y se ha vencido finalmente esa complejidad? Sí, bueno, claro. Totalmente, ¿no? Más que la complejidad, que la experiencia que tiene este equipo es que hay algunos que llevan, si yo llevo 40, es que llevan 35 años también. O sea, que es un equipo con años, hay algunos jóvenes y tal, pero los jóvenes tienen 10 o 15 años también de experiencia. Entonces, el problema en un principio, o la dificultad o la falta de sueño, era saber si la fijación, los tratamientos de fijación iban a responder con luego la mecánica de poderlo hacer. Es decir, que en vez de tardar 200 horas, pues tarda lo que se debe de tardar. Que la problemática de quitar los repintes, que eso es una cosa, que eso sí que hasta que no te pones a hacerlo, no ves el tratamiento adecuado. Y aparte de eso, no en todo el retablo, es decir, que aquí te pueden surgir unos repintes que se quiten muy bien y uy, estupendo, va y sin embargo, en la planta de abajo te encuentras con unos repintes que es que no sale con nada conocido. Aquí se ha estado limpiando los dorados, porque los dorados y la policromía que hay alrededor de los dorados, que está pulverulenta, ahí no se puede meter un hisopo ni un pincel, porque al ser como tiza, la suciedad, al quitarla, quitas también el color original. Se ha tenido que hacer con una máquina que veis ahí detrás, que es láser. Entonces, mediante el láser, pues el golpeo de la luz en ese estrato oscuro hace que el estrato oscuro se vaya y lo que está detrás, que es la policromía original, pero que está como polvo, se mantenga. Es decir, que hay recursos, pero que hasta que no te pones y ves la posibilidad, pues no sabes si vas a poder cumplir, ¿no?, con lo que se espera. Esa es, sobre todo a la hora de los repintes, una vez que se han quitado, ya ahora lo que queda era cuestionar la visión del original con la visión de la falta, respetando lo que la ley de patrimonio te dice. Y ya está. Vale. Bueno, pues nada, pues vamos bajando. Ya estamos realmente en el ecuador de la dimensión del trabajo pasado
hace ya algo más de 20, es decir, que andaremos por un 65 o un 70% del global realmente de la intervención que requería el retablo. Los trabajos pues se comenzaron con un número determinado de restauradores, 10, 11, un equipo de historiadores, de químicos, biólogos, y se están desarrollando, como ha dicho Joaquín ya, pues en esa fase, pasada la intervención de consolidación, en la de reintegración volumétrica y reintegración cromática. Creo que ha sido uno de los muchos proyectos a los que se ha enfrentado su empresa, uno de los más complejos, quizás. Sin duda, de la cincuentena largo de grandes retablos que llevamos hechos, este es uno de los más, si no el más complejo, por los deterioros que presentaba tanto la estructura arquitectónica del retablo, de la madera, de las piezas, como de la cantidad de exfoliación, consecuencia de las filtraciones que ha tenido el retablo a lo largo sobre todo del siglo XIX y de parte del siglo XX, como de la cantidad de repinte, prácticamente en un 100%, que ocultaba la policromía, la verdadera policromía y el verdadero dorado que aún se conservaba debajo de esos estratos. En zonas ha aparecido con muchísimas faltas el dorado, con una policromía exquisita. Hay que pensar que en la fase de creación del retablo, que se realizó entre 1703 y 1713, luego la policromía se hace unos 30 años después. Y si bien hemos apreciado que la construcción es muy rápida, para la monumentalidad del retablo, con materiales que a veces incluso puntales ¿Qué ha sido lo más complicado? Lo más complicado quizás haya sido la eliminación de los repintes, porque los repintes son distintos, varios, esparcidos cíclicamente en el tiempo, y suelen tener una resistencia mecánica a su eliminación distinta. Entonces, eso ha sido muy, digamos que casi el 50% de la restauración. Esa eliminación de los repintes, sacar el original, a veces sacar al eliminar un estrato grueso de repinte, muchas horas para sacar unas lasquitas, una huella de una policromía que es la original, muy deteriorada, que se ha podido recuperar, pero que ha sido una labor de a veces milímetro a milímetro, muy minuciosa, y que, bueno, de plena satisfacción en cuanto a que se ha recuperado, pero a veces pues deja una laguna importante que ahora en la reintegración cromática pues hay que calzar entre los requerimientos estéticos y la obligación que te da la ley de patrimonio, donde te dice hasta qué punto puedes reintegrar, con qué material y cuál es el freno para que no se convierta esta intervención en una falsificación del elemento original, que es el motivo de la restauración. Eso quería preguntarle, en relación a ese falso histórico, hay zonas en las que el dorado, por ejemplo, se ha perdido, hay mutilaciones de parte del retablo, de las figuras que decoran el retablo, eso no aparece. Sí, lo que es la reintegración volumétrica, y tal como nos obliga la ley, pues tenemos la limitación de los elementos que sí son recuperables estructuralmente, porque lo requieren la estructura, es decir, faltan piezas estructurales que son necesarias para la mecánica del retablo, o que están tan deterioradas que hay que, si no retirarlas, sí suplirlas con un material nuevo, volumétricamente. Hay algunos elementos de cornisas que forman parte de la visualidad del retablo, quizás de una apreciación subliminal, pero que la falta de esas cornisas supone un deterioro del elemento original conservado importante. Entonces ahí sí se valora junto el equipo de la dirección técnica, en fin, y se hace una valoración del elemento que sí es recuperable para no deteriorar la visualidad del retablo.
y lo que se hace es que esa pieza se construye con un material distinto a la madera. En este caso se modela en 3D en un ordenador, se imprime en una impresora de 3D y esa pieza de plástico, digámoslo así, se incorpora para que visualmente reconforte la visión a plena capacidad. Se reintegra y tal igual, pero nunca ya esa pieza va a formar parte del material original. Es decir, incluso en cualquier momento se puede retirar, dentro de 100 años cualquier inspección del retablo va a identificarla sin ningún problema. Si lo pusiéramos de material de madera original, pues dentro de 100 años tendría el mismo problema que nosotros ahora hemos tenido con muchas piezas, que tenemos la duda si son reposiciones o no, y pues, estamos en esa incógnita, ¿no? Entonces, la restauración moderna, la ley te dice que tienen que ser materiales distintos al original. No pasa igual con el oro, Hay un bocado del oro, el oro es muy difícil reintegrarlo si no es con oro. Eso sí que no es un material noble que no engañe. Entonces nosotros tenemos que recuperar esa visión con un material distinto, que no se deteriore, como es esta mica, y que te permita apreciar a la distancia cuál es el original y cuál es la reposición que tú has colocado, para que visualmente aquello vuelva a tener esa armonía que requiere una obra de arte como es esta. En estos trabajos yo tengo entendido que habéis encontrado alguna pieza llamativa, no sé si un hacha anterior al retablo. Bueno, quizá Juan Manuel, que ha estado más de la historia, Juan Manuel os lo puede, si viene por aquí, lo tenemos que volver. Un segundo, que le colocamos los discos. Cosas curiosas, ¿no? Sí, bueno, bueno, como estaban hablando de las reintegraciones volumétricas, ese criterio de recuperar los volúmenes perdidos no es nuevo, ha existido a lo largo de la historia del arte, ¿no? Con otras técnicas. Bueno, pues aquí, en un momento determinado, se apreció por parte de los restauradores que una reintegración volumétrica se había conseguido cogiendo un papel de periódico, arrugando el papel de periódico, haciéndole un volumen y revistiéndose de volumen. Cuando lo hemos visto y hemos extendido el papel de periódico, pues resulta ser una noticia de 1912, ¿no? Creo recordar, que anunciaba la muerte de un pintor de aquí de Utrera, con lo cual es un registro histórico documental de primer orden que hemos recuperado de manera curiosa y fortuita, ¿no? Y luego otra segunda anécdota es también que nos ha aparecido en una parte del retablo una pequeña hacha de sílex, también parece que colocada con una cierta intencionalidad. Desconocemos el autor que colocó allí la pieza. La hemos recuperado, la tenemos custodiada, se ha informado convenientemente a las autoridades de patrimonio de la Diputación Provincial, de la Delegación Provincial de Sevilla, y la tenemos ahí en custodia. También un hecho curioso que haya aparecido un pequeño instrumento de sílex del Neolítico aquí en el retablo. O sea, son dos anécdotas para poder tener curiosidad. Juan, no sé, habéis hablado de que estamos en mitad del tiempo del plazo de ejecución, pero que llevamos ya el 65% de la obra. ¿Para cuándo se prevé que pueda estar terminado si no hubiera ningún tipo de contratiempo? En principio se va a cumplir escrupulosamente el tiempo que se había estimado al inicio de los trabajos. Así que para el mes de junio en principio se quitarán los andamios. Es un orgullo que Consolación, poco a poco el retablo, que como bien dicen los expertos, no lo decimos los que amamos Consolación, es algo que merecía la pena de verdad hacer esfuerzo, y es una joya del barroco inicial. Bueno, ahí es pleno barroco. Y bueno, pleno barroco, y yo creo que merecía la pena. Ahí está, eso ya va a quedar para las futuras generaciones de utreganos, y sinceramente os ha comentado la persona que está haciendo la intervención los problemas estructurales que tenía el retablo, ¿no?
más importantes que los estéticos. Los estéticos al final es cuestión de que cuando llegue el momento, pues en función de las disponibilidades presupuestarias de cada instante se puedan acometer o no acometer, pero lo verdaderamente importante son los estructurales, que son más graves de los que creíamos que tenían. Por lo tanto, doble satisfacción en ese sentido. Y nada, agradecer también al arzobispado el esfuerzo que está haciendo en Utrera, no solo en Consolación, porque hay otra obra que más allá de la del retablo, que es la de la consolidación y los problemas que estábamos teniendo con el camerín, en la parroquia de Santiago. Y yo creo que, bueno, que es un esfuerzo común que estamos haciendo por el patrimonio de todos, que al final yo siempre digo lo mismo, que una cosa es lo que ponga la nota registral de quién es el dueño y otra cosa es quién es el verdadero dueño, ¿no? El verdadero dueño de esto, de Consolación y de Santiago y de Santa María, somos todos los utreranos y todos los que de verdad amamos este pueblo. Y así vamos a seguir actuando desde el Ayuntamiento. Y este año además, especialmente, porque yo creo que era importante, o al menos siempre nos habíamos planteado que fuera importante que 2020, que es un año muy especial en Consolación, vamos a empezar poco a poco a hablar cada vez más de Consolación 2020. Este año se cumplen 500 años de la ermita que luego dio lugar al santuario y queríamos que quedaran cosas en el tiempo de estos 500 años del santuario, ¿no? Y evidentemente la restauración va a estar ahí y ya bueno, se está trabajando de la mano del rectorado y de don Joaquín, de la hermandad, en un programa de actividades que poco a poco iremos desvelando, pero que no cabe duda que lo importante es que el retablo, que además va a buen ritmo, llevamos ritmo ya a velocidad de crucero desde hace tiempo, pues esté lo antes posible. José María, el Ayuntamiento no dudó en dar ese paso adelante y hacer un esfuerzo económico para asumir la restauración del retablo. Casi una parte, Casi. No todo. Es mucho más que una obra artística para el pueblo de Utrera. Bueno, Consolación es el corazón de Utrera y yo creo que eso todos lo sabemos. Había que hacerlo y creo que hicimos lo que teníamos que hacer. En ese momento, si no me equivoco, un número redondo más o menos, la restauración son 700.000 euros y el Ayuntamiento está poniendo 500.000 y los otros 200.000 entre el restaurado, feligresía, pero bueno, al final es de todos y yo creo que estamos todos orgullosos de lo que estamos haciendo. El año que viene puede haber nuevos retablos, nuevas ferias, paseo de Consolación remozado, va a ser esta zona. Nuevos retablos. Bueno, el 2020 es un año muy especial para Consolación y en 2020 vamos a tener el retablo restaurado, vamos a tener el paseo, que yo sinceramente creo que tenemos el mejor paseo de toda Andalucía. Y ahora vamos a actuar en la explanada y en el trocito que queda desde el paseo hasta el santuario. Estamos pendientes únicamente de la autorización por la Comisión Provincial de Patrimonio. En el momento que esté, actuaremos. Y bueno, pues la feria, que también es Consolación, vamos a hacer también una inversión importante y le vamos a dar un impulso que también hacía falta, ¿no? Bueno, al final, independientemente de donde vivamos cada uno de nosotros, Consolación pasa casi cada día por nuestras vidas y ahí había que hacer un esfuerzo y merece la pena. ¿Vale? Pues mira, agradecer hoy la presencia por parte del arzobispado, de don Alberto, que está aquí, por parte del Ayuntamiento, nuestro alcalde y la Corporación Municipal. Agradecer los esfuerzos que están haciendo ambos. Yo creo que esto muchas veces nos creemos, bueno, a mí yo se lo comentaba al alcalde hace un momento, una mujer por la calle, ¿cuándo van a preparar el camino? No creamos que las cosas se hacen tan fácilmente. El esfuerzo lo está haciendo en común el Ayuntamiento, el arzobispado y, como ha dicho el alcalde, esto es de todos. Y yo lo que quisiera llamar es a la solidaridad de todos los utreranos, que colaboremos. Porque es que no solamente hay que restaurar el retablo y hay que el camarín que se está preparando la parte de bajada, es que en general el santuario, don Alberto también lo decía hace un momento, todo el dinero que entra aquí sería poco para poder restaurar estas joyas que tenemos en Utrera y que muchas veces no le damos ese valor, quizás porque lo vemos y estamos acostumbrados, pero los que vienen de fuera se quedan admirados. Entonces, una llamada
a la participación, a la colaboración, en la parte económica, que ayudemos, que colaboremos. Se ha puesto en las entradas ayuda, colaboración para la restauración del retablo y cuántas cosas haría falta aquí en nuestro santuario. La que no hay que restaurar es a la Virgen, porque esa está sin necesidad de restaurar, pero sí tenemos que restaurar su casa y ojalá entre todos colaboremos y apoyemos. Y nada más, dar las gracias a los medios por esta información y que no os preocupéis, que seguiréis siendo llamados para que informéis progresivamente de todas las cosas que se van realizando y se van consiguiendo. Roberto, una palabra. Bueno, yo lo primero agradecer a don Joaquín, porque él agradece a todo el mundo y hay que agradecerle la inquietud, porque todo esto al final, el muñidor y el que ha servido de amalgama para todo este proyecto ha sido don Joaquín. Nosotros planteamos al final un proyecto, una especie de carta a los Reyes, y había una inversión de cerca de 2 millones de euros a muy largo plazo, o bueno, medio plazo. Gracias al señor alcalde, que fue también una cosa para nosotros, un milagro, porque enseguida apoyó el proyecto, porque tiene una sensibilidad también muy especial para todo lo que tiene que ver con lo cultural, con el patrimonio de la ciudad. Pues fue fácil reunir a un montón de fuerzas más, la Caja Rural, que nos va a hacer también a través de su fundación una bonificación de los intereses del préstamo que va a pedir en la parroquia. El arzobispado pues ha puesto 200.000 euros ya este año para la consolidación estructural del camarín, porque esto era también imprescindible hacerlo, si no toda la inversión en el retablo y en el resto de cosas era también pues inservible. Pero bueno, que esto es como los primeros pasos, pero que seguimos, como dice también don Joaquín, caminando, y que necesitamos también el apoyo y la ayuda de todos los sutredanos, y bueno, esta es la tarea de todos. Y agradecer a don Joaquín, que nos hace autocitado. Nada, muchas gracias. Gracias.